Así que está loco nuestro mundo en este momento, ¿verdad? Cuando lo piensas, desde el COVID hasta Afganistán, la frontera sur, Haití, la lucha de clases, la lucha racial, una persona desaparecida que se convierte en una persecución, huracanes, incendios, guerras y rumores de guerras, auditorías de votos, gasto gubernamental fuera de control, un gran reinicio, mandatos de vacunas. ¿Necesito seguir? Las cosas están locas en este momento y no quiero restarle importancia a nada de eso. Mucho de eso, todo eso, es trágico y malvado. Esta semana hablaba con un amigo que dijo probablemente lo que todos pensamos, algo como, esto está más loco de lo que he visto. Muchos de nosotros no hemos vivido guerras mundiales, ¿verdad? Así que, quiero decir, esto sería lo más loco que hemos visto. Parece que hay una oscuridad cada vez mayor que se está extendiendo y asentando en nuestra nación. Y la pregunta es, ¿cómo deberíamos vivir nuestras vidas a la luz de esta nueva realidad cada vez más oscura? Ahora, hablé de esto en términos generales al principio del año. Hice una serie llamada Viviendo en una nación bajo el juicio de Dios. Estudiamos el libro de Habacuc, donde pudimos ver, bien, aquí hay algunas ideas, en términos generales, sobre cómo vivir en la realidad actual que estamos enfrentando. El pastor Daryl está predicando sobre el libro de Apocalipsis los martes en este salón al mediodía, y él no va a decir algo como, oigan, les voy a mostrar quién es el anticristo, o les voy a dar la fecha exacta en que Jesús va a regresar. No es ese tipo de estudio sobre Apocalipsis. Pero sí es un estudio que va a decir, aquí hay algunas ideas del libro de Apocalipsis que te van a dar perspectiva sobre lo que está sucediendo en nuestro mundo ahora mismo. Así que si puedes venir en persona, ven los martes al mediodía. También puedes verlo en línea. Está en nuestro sitio web, en YouTube, en todas esas plataformas. Al entrar hoy en nuestro texto del Evangelio de Juan, me preocupa que podamos enfocarnos solo en lo caótico que está nuestro mundo actualmente y olvidemos que, ya sea en tiempos de paz o de guerra, ya sea democracia o socialismo, ya sea libertad o tiranía, tu misión, mi misión, nuestra misión como cristianos, que nunca cambia. Cristianos de todo el mundo hoy, cristianos a lo largo de la historia, han enfrentado tiranos y leones, inquisiciones, cruzadas, ejecuciones, pelotones de fusilamiento y espías que fingían ser cristianos para infiltrarse en sus iglesias. Y ellos han experimentado cosas que nosotros tal vez nunca podamos imaginar. Pero eso no detuvo la misión. La misión siguió adelante sin importar qué. La misión que aquí resumimos como ayudar a las personas a conocer, amar y servir a Jesús, esa misión trasciende nuestro tiempo, trasciende nuestro lugar en la historia, trasciende el tipo de gobierno en el que estamos, trasciende la economía, trasciende la raza, la clase y el género, trasciende cualquier barrera que se haya construido alguna vez para frenarla o detenerla. Proclamar la grandeza de Jesús es tu tarea, es mi tarea, es nuestra tarea como cristianos, por la que todos vamos a rendir cuentas. Pero más que una tarea, es nuestro ¿qué? Es nuestro privilegio, ¿verdad? Oh, vaya, tengo que decirle a la gente que sus pecados pueden ser perdonados, que pueden tener vida eterna. Qué fastidio, ¿verdad? No, es como nuestro regalo de parte de Dios para un mundo que desesperadamente necesita a nuestro Jesús. Se los damos a Él. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos nuestro trabajo? ¿Cómo proclamamos la grandeza de Jesús sin importar lo loco que se ponga este mundo? ¿Cómo hacemos eso con las 8 a 15 personas que Dios ha puesto en tu vida, que necesitan al Jesús que tú conoces? ¿Cómo haces eso? Cada uno de nosotros, si lo pensamos, tenemos un círculo de alrededor de 8 a 15 personas que necesitan a Jesús. Así que la pregunta es, ¿cómo llevamos a Jesús a esas personas? ¿O cómo nos usa Jesús para encontrarlas? Juan el Bautista nos muestra cómo hacerlo. Él nos muestra cómo proclamar la grandeza de Jesús. Él nos muestra cómo hacer nuestro trabajo de una manera que honre a Jesús y al mismo tiempo ayude a las personas que conocemos y que necesitan conocerlo. Así que en nuestro texto, Juan el Bautista nos muestra el verdadero evangelismo. Digo esa palabra y es como, oh, me van a hacer sentir culpable. No, no es así. No vas a sentirte culpable en absoluto. Juan el Bautista es el testigo cristiano por excelencia. Él es el modelo de cristiano. Él es el modelo para todos los cristianos. De hecho, también es el modelo para todos los pastores cristianos. La semana pasada vimos que Él es el modelo de la verdadera grandeza. Nos mostró que la grandeza no tiene que ver con hacer que la gente nos mire y diga lo grandiosos que somos. No, la grandeza, la verdadera grandeza, tiene todo que ver con desviar la atención de las personas de nosotros hacia la única persona verdaderamente grande que ha existido, Jesucristo.
La vez pasada vimos la actitud que debemos tener, el lugar en el que debe estar nuestro corazón, en reverencia y humildad. Y debe estar ahí a la luz de todo lo que es Jesús y a la luz de todo lo que Jesús ha hecho. Y hoy lo que vamos a ver es que quién es Jesús y lo que hizo no solo es el corazón de la verdadera grandeza, sino que es el corazón del verdadero evangelismo. Ahora quiero preparar el escenario para nosotros y nosotros... Miren el versículo 29. Comienza con las palabras al día siguiente, lo que se refiere al día después del que vimos la semana pasada, los versículos 19 al 28. Hay una serie de 4 días y este es el segundo día de esa serie. Y quiero que noten que al día siguiente Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él. Ahora parece que lo que está sucediendo aquí es que Jesús está regresando de su tentación. Y la razón por la que digo esto es por lo que Juan dice en el versículo 32. En el versículo 32, Juan el Bautista habla de la tentación de Jesús en tiempo pasado. Él dijo, Juan dio testimonio, yo vi, tiempo pasado, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permaneció sobre él. Bueno, ¿cuándo sucedió eso? Eso sucedió cuando Jesús fue bautizado. Pero lo que quiero que veamos es que el tema que une esta sección es esta idea de testificar, dar testimonio, proclamar la grandeza de Jesús. Miren el versículo 19, comienza. Este es el testimonio de Juan. Él está en el estrado de los testigos y va a decir algo como, oigan, esto es lo que yo sé. Versículo 20. Noten esta expresión un poco extraña. Dice, él confesó y no negó, sino que confesó. Él fue absolutamente claro, como diciendo, esta es la verdad sobre Jesús. Versículo 32. Vemos que aquí al final se vuelve a unir todo. Versículo 32. Juan dio testimonio. Él está en el estrado de los testigos. Él está diciendo la verdad. Él está diciendo, esto es lo que yo sé. Y luego al final del pasaje, versículo 34. Y yo he visto y he dado testimonio. Así que la cuestión que se está examinando es esta. ¿Es Jesús el Cristo? ¿Es Él el Hijo de Dios? Juan el Bautista, como el primer y realmente principal testigo de Juan, el escritor, proclama para que todos lo escuchen, sí, él ciertamente es el Cristo, y sí, él ciertamente es el Hijo de Dios. Y así, al pensar en eso, cuando se trata de la verdadera evangelización, lo que acabamos de ver que él hizo nos da una pista de que, cuando se trata de evangelizar, comenzamos con quién es Jesús. Si él hizo eso, probablemente nosotros también deberíamos hacerlo. Así que el punto número 1, respondemos por la gente. ¿Quién es Jesús? Así que respondemos a la pregunta. Respondemos, no, ¿quién es Jesús? Cuando se trata de la verdadera evangelización, las personas necesitan saber quién es Jesús. Y fíjense en nuestro texto, cada versículo tiene alguna verdad sobre Jesús que Juan el Bautista proclama. Así que respondemos la pregunta por ellos, les ayudamos a ver quién es el verdadero Jesús. Ahora vimos al verdadero Jesús en los versículos 1 al 18. ¿De acuerdo? Así que versículo tras versículo, texto, observando este diamante multifacético que es Jesús. Y luego, en el versículo 29, recibimos esta nueva idea acerca de Jesús. He aquí el Cordero de Dios, que Él es el Cordero de Dios. Ahora, después de leer el capítulo 1, versículos del 1 al 28, esperaríamos que Juan el Bautista dijera algo como, he aquí tu Dios, o he aquí tu Mesías, he aquí tu Rey, por todo lo que hemos visto en el capítulo 1, versículos del 1 al 28. Pero Él no lo hace. Esto es inesperado cuando dice, he aquí el Cordero. Jesús es el Cordero de Dios. En segundo lugar, en el versículo 30 dice que, al final del versículo 30, que Jesús era antes que Juan el Bautista. Él existía antes que Juan el Bautista. Pero el capítulo 1 de Lucas nos dice que Juan el Bautista nació antes de que naciera Jesús. Entonces, ¿cómo es que Jesús existe antes de que existiera Juan el Bautista? La respuesta desde la cosmovisión bíblica es que lo que Juan está diciendo aquí es que Jesús es eterno, que Jesús es Dios, que Él es preexistente. Pero fíjate también en el versículo 30, hay dos palabras que leemos muy rápido. Observa esas palabras al principio. Después de mí viene un ¿qué? Un hombre. Después de mí viene un hombre que es eterno. Porque Jesús es el Dios hombre. Esa es la segunda cosa que aprendemos acerca de Jesús aquí. En el versículo 31, Juan el Bautista debía revelar a Jesús, fíjate, a Israel, lo cual es una manera de decir que su bautismo, su ministerio, era para mostrarle a la gente que Jesús es el Mesías prometido. En el versículo 32, Él es capacitado por el Espíritu Santo, lo que nuevamente implica que Él es el Mesías prometido. En el versículo 33, Él es el Mesías prometido. Él tiene el Espíritu y da el Espíritu a otros.
Y luego en el versículo 34, Jesús es el Hijo de Dios, lo que significa que Él es deidad, que Él es Dios. Así que si lo juntas todo, Él es Dios, es el Mesías, es el Cristo, es el Salvador prometido, es el Rey del mundo, es el Cordero de Dios que quita el pecado. Así que todo esto le da a cualquiera que escuche la identidad del verdadero Jesús. La pregunta es, ¿puedes tú, puedo yo, podemos nosotros explicar con precisión a las personas quién es Jesús y hacerlo de una manera convincente y que realmente les ayude a ver la verdad? Entonces, en tu Biblia, ¿sabes dónde están los grandes pasajes que responden a la pregunta? ¿Quién es Jesús? Bueno, pasamos, ya sabes, más de 2 meses en un gran pasaje sobre quién es Jesús en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18. Así que eso debería quedar grabado en tu mente. E incluso la serie se llamaba ¿Cómo? Como quién es Jesús realmente. Así que toda esa sección proclama, este es el verdadero Jesús. Y quiero mostrarte 3 más. Así que mantén tu dedo aquí en Juan y ve a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Si recibiste una Biblia de un ujier, esa es la página 1084. 1084, Filipenses capítulo 2. Pablo está hablando a este grupo de cristianos. Él los está animando a ser humildes. Y les dice, versículo 5, tengan esta actitud, esta mente humilde entre ustedes, que es la de Cristo Jesús. Y ahora va a explicar la humildad. ¿Quién? Siendo en forma de Dios, así que aquí está. Dios en el cielo, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. Él no se aferra a todas las bendiciones y privilegios de ser Dios en el cielo. Dice, aquí está la humildad, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Así que ahí está la humildad. Él no se queda en el cielo, adorado por los ángeles, escuchando, eres el mejor. Se despoja de todos esos privilegios, viene aquí y se convierte en un ser humano. Más allá de eso, se convierte en un siervo. Versículo 8. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, no solo siendo un siervo, sino haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una muerte horrible. Sin embargo, Dios exalta a los humildes, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que tiene un nombre que está por encima del de todos los demás. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que Él es Dios, es humilde, se hace humano. Él es tan humilde que se hace obediente hasta la muerte, y Dios lo exalta y lo hace Señor de toda la realidad. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor. Voy a mostrarles un segundo ejemplo. Vayan a Colosenses capítulo 1. Un libro a la derecha, Colosenses capítulo 1. Página 1086 en esas Biblias que regalamos. Esta iglesia está siendo infiltrada por falsos maestros que están enseñando un Cristo falso, un Cristo diferente. Así que Pablo está dando todos estos puntos rápidamente para decir, miren, este es el verdadero. El verdadero Jesús, versículo 15, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Él no es el primer ser creado. Él es quien dio origen a toda la creación en el cielo, en la tierra, visible, invisible, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Él es el creador y para Él es el dueño de todas las cosas. Este es Jesús. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Cada molécula que existe es sostenida por el mismo Jesús. Y además de todo eso, Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Él es el pastor principal de la gran iglesia C. Todo cristiano de todos los tiempos. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, así que es el primero en resucitar, para que en todo Él tenga la preeminencia en la lista de las cosas más grandes. Él siempre es el número 1. Porque en Él quiso habitar toda la plenitud de Dios. Él es Dios, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que este que es Dios y el Creador que posee todo y sostiene todo, muere en una cruz. Vamos a ver uno más. Apocalipsis 1. Apocalipsis 1, página 1129, si tienes una de esas Biblias que regalamos.
Apocalipsis 1 baja hasta el versículo 12. Sabemos que se trata de Jesús por lo que se dice al final del párrafo. Al principio dice: entonces me volví para ver la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, humano, vestido con una túnica larga y con un cinturón de oro alrededor del pecho. Él es el Rey. Los cabellos de su cabeza eran blancos, habla de sabiduría, como lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama de fuego. Hay pureza allí. Nada puede escapar a la pureza de su mirada. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refinado en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol brillando en todo su esplendor. Cuando lo vi, le di un choque a esos 5. ¿Eso está en sus Biblias? ¿No? ¿No está en su Biblia? Oh. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Jesús no es el señor Rogers con barba, ¿verdad? Eso no es lo que tenemos aquí. Él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Así sabemos que es Jesús. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vuelvan a Juan 1. Ahora, yo sé que solo hay 4, y sé que hay grandes versículos individuales que responden quién es Jesús, pero quería darles 4 pasajes con varios versículos para ayudarles a responder la pregunta ¿quién es Jesús? Así que puedes sentarte con alguien como en tu mesa de comedor, o en un restaurante, o en una cafetería y decir, o en tu escuela y decir: oye, solo quiero mostrarte quién es el verdadero Jesús. Ahora, ¿cómo recuerdas a dónde ir después de ese pasaje? Tú piensas, bueno, tú eres el predicador, como que, puedes estudiar la Biblia todo el tiempo, pero ¿y yo qué? Te voy a dar una pequeña clave para esto. Un amigo mío fue conmigo un amigo mío, me mostró esto hace 20 años y pensé, esto es brillante, así que lo he estado haciendo desde entonces. Todo lo que tienes que hacer es recordar un pasaje sobre quién es realmente Jesús, y tengo una serie llamada ¿Quién es realmente Jesús?, que nos llevaría a todos de regreso a ¿dónde? Juan 1. Así que esto es lo que haces. Juan 1:18, tú muestras, como que recorres ese texto con ellos, lo lees y dices, este es el verdadero Jesús. Y llegas al versículo 18 y pones una pequeña flecha y luego pones Filipenses 2:5 justo ahí. ¿De acuerdo? Y luego desde Filipenses 2:5 llegas al versículo 5 y lees hasta el versículo 12. Y al final del versículo 12, ¿qué haces? O en el versículo 11, ¿qué haces? Pones una pequeña flecha y escribes Colosenses 1:15. Y entonces puedes, al final de ese párrafo en el versículo 20, pones otra pequeña flecha que dice, ¿qué? Apocalipsis 1:12. Y tú, así que puedes seguir este tipo de recorrido como de, elige tu propia aventura que tú mismo pones en tu Biblia para poder guiar a cualquiera. Todo lo que tienes que recordar es un pasaje, Juan 1:1. Y después de eso, puedes llevar a cualquiera a todos estos otros pasajes y mostrarles y darles la montaña de verdad de quién es realmente Jesús. Esto convierte tu Biblia de ser solo un libro a ser un libro y una herramienta muy útil para la evangelización. Así que la verdadera evangelización comienza respondiendo a la gente la pregunta, ¿quién es Jesús? Luego, incluye explicar a las personas lo que hizo Jesús. Explicar a las personas lo que hizo Jesús. ¿Quién es Jesús y lo que Él hizo? Ese es el núcleo, el centro, la esencia de la verdadera evangelización. Si revisas todo el Nuevo Testamento para encontrar ejemplos de evangelización e instrucciones sobre evangelización, a veces verás que se usa la ley y otras veces no. Y a veces verás que se habla de la existencia de Dios y otras veces no. A veces dirá arrepiéntanse, otras veces dirá crean. A veces dirá arrepiéntanse y crean. Esto solo te muestra que no hay una única manera de contarle a la gente sobre Jesús, excepto por esto. No existe la evangelización sin explicar a las personas quién es Jesús y qué hizo. Esa es la clave. Eso es lo principal. Jesús quién es y lo que hizo, eso es lo que sin ello no hay evangelización. Entonces, ¿qué hizo Él? Bueno, comencemos en el versículo 33. Juan el Bautista dice, yo mismo no lo conocía. Ahora vamos a detenernos justo ahí. Él lo dijo en el versículo 31 y lo repite en el versículo 33. No lo conocía.
pero son parientes. Así que, ¿cómo entendemos eso? Creo que lo que está diciendo aquí es que no lo conocía como el Mesías. ¿Y por qué pienso eso? Por lo que dice a continuación. No, yo conocía su nombre. Es Jesús. O sea, somos primos. Quizá crecieron juntos. Quizá se vieron un par de veces. No lo sabemos. Pero él es de mi familia. Eso sí lo sé. No lo conocía como el Mesías, pero el que me envió a bautizar con agua, que sabemos por el capítulo 1, versículo 6, que es el Padre. Él me dijo, aquel sobre quien veas descender y permanecer el Espíritu, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Este es el Mesías. Pero fíjate en lo que dice el texto. Una de las cosas que hace Jesús es que Él bautiza con el Espíritu Santo. Así que eso es lo primero que hace Jesús. Ahora, sé que eso suena un poco raro, ¿no es así? Bautizar con el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso en realidad? A menos que hayas crecido escuchando esa frase todo el tiempo, en cuyo caso viste muchas cosas extrañas asociadas a esa frase, ¿verdad? Sí, yo también. Entonces, ¿qué significa eso de que Jesús bautiza a las personas con el Espíritu Santo? Bueno, gracias por preguntar. Voy a darte 3 resultados, 3 cosas que nos ayudarán a entender qué significa ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero antes de hacer eso, lo que todos necesitamos entender es que cuando el Antiguo Testamento hablaba del Mesías, él, el Rey venidero de Israel, ellos, habla de él en conexión con la obra del Espíritu, quien es la tercera persona de la Trinidad, Dios el Espíritu Santo, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, un solo Dios, 3 personas. Así que Isaías 11:2 dice que el Espíritu reposará sobre el Mesías, el Espíritu de sabiduría y rebel y entendimiento, el Espíritu de consejo y poder, el Espíritu de conocimiento y temor del Señor. Así que Isaías 11:2, la obra del Espíritu Santo está conectada con el Mesías. Isaías 42:1, Dios dice acerca del Mesías, he puesto mi espíritu sobre él. ¿Qué él está haciendo? Él va a cumplir su ministerio a través del poder del Espíritu Santo. Isaías 61:1 dice ahora el Mesías está hablando. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y está sobre mí porque el Señor me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. La idea es que el Espíritu de Dios está sobre mí, y por eso ahora tengo el poder que necesito para llevar a cabo el ministerio. Así que el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y el Espíritu están inseparablemente ligados. Así que lo cual tiene sentido, porque aquí está Juan el Bautista diciendo, bueno, ¿quién es el Mesías? Tú me dices que yo soy él. Se supone que debo preparar a la gente para encontrarse con el Mesías. Bueno, ¿cómo voy a saber quién es ese tipo? Y Dios el Padre dice, ¿no recuerdas tu Antiguo Testamento? Todo lo que tienes que hacer es, cuando veas a aquel sobre quien el Espíritu desciende y permanece, ese es al que debes señalarle a todos. Bueno, ¿cuándo sucedió eso? Sucedió en su bautismo. Mateo 3:16. Jesús salió del agua, y el texto dice que los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y posarse sobre Jesús. Así que no solo sabemos que Jesús tiene al Espíritu Santo reposando sobre él, sino que también da el Espíritu Santo a otros. Él los bautiza, los sumerge en el Espíritu. Y el primer resultado es este. Como una de las imágenes de Juan el Bautista, el bautismo en agua es limpieza del pecado. Esa es una imagen. Simboliza la limpieza del pecado. ¿Adivina qué? El bautismo del Espíritu Santo realmente limpia del pecado real. En segundo lugar, el bautismo en el Espíritu incluye nacer de nuevo, tener nueva vida, recibir un nuevo corazón, una nueva naturaleza, convertirse en una nueva creación. Y luego, en tercer lugar, como resultado de ser bautizado en el Espíritu viene a vivir dentro de ti. Te conviertes en un templo para Dios, el Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, de repente ahora quieres seguir al Señor. ¿Alguna vez has notado eso en tu vida, que hay un momento, un tiempo en tu vida en el que estás haciendo lo tuyo y de repente como que quiero agradar al Señor, quiero seguirlo, quiero hacer lo que Él dice, me duele cuando no lo hago y me emociona cuando sí lo hago? ¿Qué es eso? Ese es el Espíritu Santo viviendo en tu corazón, viviendo en tu vida.
Las tres cosas están resumidas en Ezequiel 36, 25, 27. Y te guiaré a través de este texto y te mostraré, aquí está la número 1, aquí está la número 2, aquí está la número 3. Él dice, rociaré agua limpia sobre ustedes y quedarán limpios de todas sus impurezas. De todos sus ídolos los limpiaré. Ese es el primer resultado del bautismo en el Espíritu. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ese es el segundo resultado del bautismo con el Espíritu. Y ahora el número 3. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que caminen según mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis mandamientos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él bautiza con el Espíritu. ¿Qué significa eso? Él nos limpia de todos nuestros pecados. Nos hace una nueva creación, nos da una vida nueva. Y en tercer lugar, realmente pone el Espíritu en su pueblo para que busquen y realmente obedezcan al Señor. Eso es lo que significa. Y la única razón por la que puede hacer eso es porque en el versículo 19, versículo 29, Él también es el Cordero de Dios. ¿Y qué hace el Cordero de Dios? Quita el pecado del mundo. Ahora escuchen, cada palabra del versículo 29 es absolutamente profunda, así que vamos a recorrer este texto muy despacio para asegurarnos de que ninguno de nosotros se pierda la verdad que hay en este versículo. El versículo 29 es otra manera de decir que Jesús es el Salvador del mundo, Juan 4:42. Y al reflexionar sobre esta idea de Salvador, guiados por el versículo 29, lo primero que aprendemos, la primera de 5 cosas que aprendemos acerca de este Salvador, es que Jesús, en primer lugar, es un Salvador sustituto. Él es un Salvador sustituto, y eso lo entendemos por la palabra Cordero. Nadie familiarizado con el Antiguo Testamento ignoraría a qué se refiere cuando Juan dice, Él es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque el primer Cordero de Dios en la Biblia se encuentra en Génesis 22:8. ¿Recuerdas lo que está sucediendo en Génesis 22? Abraham está llevando a Isaac a una montaña. No van allí para admirar la vista. Abraham sube para sacrificar a Isaac. Y mientras suben, Isaac dice, bueno, papá, veo la leña, veo el fuego y veo el cuchillo, pero no veo el cordero, como que nos falta algo aquí. Todos los que leen esa historia están pensando, sí, porque ese eres tú, amigo, ¿verdad? Génesis 22:8. Abraham dice, Dios proveerá para sí mismo un cordero. De hecho, el cordero. ¿Y qué aprendemos a medida que se desarrolla el evento? El cordero muere en lugar de Isaac. Luego viene Éxodo 12, que explica este evento llamado la Pascua. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué se llama la Pascua? ¿Qué es lo que pasa y sobre qué se pasa por alto? Bueno, el ángel de la muerte estaba pasando por la tierra de Egipto y pasaría por encima de cada casa que tuviera la sangre de un cordero. ¿En qué? En el marco de la puerta, ¿verdad? Pasaría de largo esa casa y entraría en una casa sin sangre. Y en lugar de que muera el primogénito, el cordero muere como sustituto. Luego, uno de los animales que se aceptaban para las ofrendas diarias por el pecado eran los corderos, según Levítico 3:7. Debía ser un cordero sin defecto, sin ninguna mancha, perfecto, completamente blanco. Y no es que simplemente llevaras tu cordero al tabernáculo o al templo y dijeras, oye, aquí está, yo ya me voy, muchas gracias. No, si eres el jefe de la familia, tomas ese cordero de tu rebaño, así que te cuesta algo, y lo llevas al tabernáculo o al templo, y ahí estás, frente a la tienda de reunión o el lugar santísimo, y ahí te encuentras. Y antes de que ese cordero sea sacrificado, ¿sabes lo que haces? Pones tus manos sobre el cordero. Es un símbolo de identificación. Somos lo mismo. Somos uno. Y es un símbolo de transferencia donde el jefe de la casa, en nombre de su familia, sus pecados y los de ellos, transfiere sus pecados al cordero. Y en ese momento él no dice, bien, ahora toma eso y yo me voy de aquí. No, él mata al cordero. Y lo que eso está diciendo, con las manos y la transferencia y todo eso, lo que está diciendo es, lo que está a punto de sucederle a este cordero debería sucederme a mí por mi pecado. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento realizados siglo tras siglo en el tabernáculo y en el templo apuntan al Cordero de Dios definitivo, del que Isaías 53:7 dice, cito, un cordero que es llevado al matadero.
En contexto, Él está siendo castigado y pagando por los pecados del pueblo de Dios. Así que esta imagen de un cordero de la que Juan toma en el versículo 29 habla de inocencia, de ausencia de pecado, de humildad, de sacrificio y de sufrimiento como sustituto, muerte, para que otro pueda vivir. En otras palabras, este título señala la muerte de Jesús como sustituto de los pecadores. Él es el Cordero sin pecado, sin mancha ni defecto, cuya preciosa sangre nos rescata, nos libra de todo pecado. Todos los demás sacrificios del Antiguo Testamento nunca quitaron el pecado. Todos esos sacrificios estaban destinados a señalar el único sacrificio que sí lo hace. Y todos los demás sacrificios y todas las demás religiones, o los sacrificios de los no religiosos, o cosas como el de arriba y todo eso. Y ya sabes, como, oh, hombre, no sé, dije eso sobre tal persona y me siento muy mal, así que hoy no voy a ver fútbol. Me castigaré a mí mismo. Sacrifico algo para que, ya sabes, ese Dios no, ya sabes, no se enoje conmigo. No tiene poder, no vale nada, no es nada, porque solo hay un sacrificio que quita el pecado. Es el sacrificio del Cordero de Dios. En segundo lugar, Jesús es un Salvador provisto. Él es un Salvador provisto porque Él es el Cordero notado por Dios. Él es el Cordero de Dios. Dios dio a su Cordero no por sus propios pecados, porque Dios no tiene pecados. Él dio a su Cordero para proveer el perdón de su pueblo. En otras palabras, si ese es el caso, entonces tú y yo somos completamente incapaces e imposibilitados de proveer nuestro propio perdón. Necesitamos que Dios provea el Cordero como un regalo de su gracia para quitar nuestro pecado, y eso es lo que Él hizo en Jesús. En tercer lugar, Jesús es un Salvador suficiente. Es un Salvador suficiente porque Jesús, nota el texto, Él quita el pecado, lo elimina, lo lleva completamente. Y esas palabras quita hablan de una remoción continua, sin fin, que nunca se detiene del pecado de su pueblo. La limpieza nunca se toma un descanso. El sacrificio de Jesús de sí mismo da a quienes confían en Él un suministro constante de remoción de pecado. Esto no es como sacar la basura una vez a la semana, es la basura de tu vida siendo retirada cada segundo de cada día. Cada vez que pecas, el limpiaparabrisas de la gracia de Dios lo borra. Y pecas de nuevo y lo borra otra vez. Y ese limpiaparabrisas nunca se apaga, nunca se detiene y nunca se ralentiza. Hay una eliminación constante de nuestros pecados. Un autor lo expresó de esta manera: Él es un Salvador tan suficiente que Dios nos considera como si nunca hubiéramos pecado en absoluto. Así que está esa idea, ya sabes, dicen, sí, tú no sabes lo que hice en el pasado, pastor. ¿Adivina qué? Dios tampoco lo sabe, porque Él lo quitó. Ya no está. Sabes, algunas madres bañan a sus hijos todos los días, pero Jesús está diariamente, a cada hora, constantemente purificando, limpiando, lavando a su pueblo de sus pecados. Y nota que el texto dice que Jesús quita el pecado del mundo, lo cual se refiere a todo tipo de pecado en el mundo. Toda maldad, perversidad, injusticia, promesas rotas, límites cruzados, sea lo que sea, no importa cuán malvado sea, cualquier pecado que pueda existir en este mundo, Él puede quitarlo. Él es un Salvador suficiente porque quita todo tipo de pecado que pueda existir. Y es un Salvador suficiente porque nunca hay un momento en la vida de un cristiano en el que sus pecados no estén siendo quitados. Cuarto, Jesús es un Salvador universal. Él es un Salvador universal porque quita, fíjense, el pecado del mundo. La idea aquí es que Él no es solo un Salvador para el pueblo judío. Él es un Salvador para todos los demás grupos de personas también. Mira, cuando una persona judía hubiera escuchado, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», y reconocieran que, espera, Él está hablando del Mesías, habrían pensado, no, Él es para nosotros, no es para nadie más, Él es nuestro Mesías. Él creó a esas personas no judías para que el infierno tuviera algo que quemar. Por eso existen. Eso es lo que ellos creían. Por eso existían las personas no judías, para que los demonios tuvieran a alguien a quien torturar. Y Juan interviene y dice, no, Él no es solo para ustedes, Él es para todos, Él es para todos los pueblos. Eso es lo que significa la palabra
Mundo no significa cada ser humano sin excepción. Significa cada grupo de personas sin distinción. Así que el Mesías es para todos los tipos de personas en el mundo, no solo para los judíos. Así, esa es la manera en que Juan usa esta palabra mundo. Así que judíos y no judíos, hombres y mujeres, toda etnia, toda diferencia socioeconómica, todo lo que divide a un grupo de personas de otro, Jesús es el Salvador de todos ellos. ¿Y cómo sabemos que aquí no se está hablando de cada persona sin excepción con esta palabra mundo? Porque hay muchas personas, pecados que no son, ¿qué? Quitados. Sus pecados no son quitados. Mueren en sus pecados y son castigados por ellos eternamente. Este texto no está diciendo que Él potencialmente los quita, que tal vez lo haga. Esto está hablando de la cruz y de un evento que ocurrió donde el pecado real fue realmente quitado y continúa siendo quitado de personas reales. Él realmente quita el pecado en su sacrificio. Él no hace la salvación posible. ¿Cómo asegura Él la salvación? Quitando el pecado de personas que no son solo judías cuando muere como el Cordero de Dios. Esto es Apocalipsis 5:9, que Jesús es muerto y por su sangre Él rescata a pueblos. Cito, rescataste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Así que no pierdas de vista el punto. Esto significa que no importa quién seas, no importa dónde estés, no importa cómo te veas, cómo suenes, cómo hables, lo que hayas hecho, lo que te hayan hecho, cómo te vistas, cuál sea tu cultura, Jesús es el universal. Él es el único Salvador. Él trasciende todas las barreras. Él es el Salvador universal. Quinto y finalmente, Jesús es un Salvador dispuesto. Él es un Salvador dispuesto, lo que en realidad nos lleva a la única respuesta de la verdadera evangelización, que es el punto número 3. Termina con ¿y qué? Termina con ¿y qué? En otras palabras, concluye tu reflexión sobre quién es Jesús y lo que hizo con esto. ¿Cuál va a ser tu respuesta? En otras palabras, Él está listo para ser tu Salvador. Él está listo, dispuesto y es capaz de quitar tus pecados para siempre. Mira, si Jesús es todo esto, si Él es Dios, si es el Mesías prometido, si es el Cordero de Dios, si Él ha quitado el pecado, si Él limpia a las personas de su pecado y les da una nueva vida y les da nuevos deseos, un nuevo impulso para obedecer, entonces, ¿qué debería hacer la verdadera evangelización? ¿Cómo deberían responder ellos cuando les decimos esto? Llévalos de vuelta al versículo 29 y diles, he aquí, míralo a Él, obsérvalo a Él, enfoca tu atención en Él, fija tus ojos en Él. No apartes la mirada de Él, no te distraigas, no pongas excusas, no aceptes sustitutos. No te convenzas de que hay algo más, algo diferente, algo mejor. Simplemente míralo a Él. Reconoce quién es Él. Absorbe lo que Él hizo. Escucha a este testigo experto, Juan el Bautista, cuyas palabras siguen siendo verdaderas aunque tengan 2000 años. Pero luego, después de contemplarlo, cree en Él. Más que tu admiración, Jesús quiere tu lealtad. Acércate a Él y confía en Él. Entrégale tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confía en Él, no solo como el Salvador. Oh, eso es interesante. Él salva a las personas de sus pecados. Oh, qué bien. Confía en Él como tu Salvador. Entrégale tu vida, no solo como el Señor. Oh, sí, Él es el Señor, ¿eh? Y toda rodilla se doblará. Vaya, me pregunto si la mía también lo hará. No, sométete a Él como tu Señor. Quien cree en Él recibe el perdón de sus pecados. A todos los que lo reciben, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser hijos de Dios para siempre. Quien cree en Él tendrá vida eterna. El verdadero evangelismo lleva a las personas a un punto de decisión. Es fácil distraerse, especialmente en estos tiempos oscuros, pero debemos recordar que quizás no tengamos el mismo ministerio de Juan el Bautista presentando a Jesús al mundo. Tenemos una misión similar porque nosotros también podemos presentar a Jesús a nuestro mundo. Hacemos esto proclamando la grandeza de quién es Jesús y lo que Él hizo a las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas y que lo necesitan.
Este mensaje es nuestra misión, sin importar cuánta locura o tiniebla al revés intente infiltrarse en nuestras vidas y en nuestro mundo. Este es el mensaje que edifica la iglesia con mayúscula, a medida que más personas se suman a la gran iglesia de todos los cristianos en el planeta. Así es como se suman a través de este mensaje. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Él? ¿Y qué significa eso? Y en realidad, la iglesia solo es verdaderamente iglesia cuando este mensaje es su mensaje. Ella proclama a un gran Jesús a grandes pecadores para que experimenten una salvación grande e increíble. Piénsalo. Sus pecados son quitados, separados tan lejos como el oriente del occidente, para nunca más ser vistos ni recordados. ¿Cuántos de ustedes ya saben, tal vez han tenido una pelea con un amigo o un familiar y ellos, se ponen históricos? ¿Saben lo que es eso, ponerse histórico? Algunos de ustedes piensan así, es un poco incómodo. Ellos van al pasado y toman algo que hiciste y lo sacan como un bate del pasado y te golpean con eso en el presente. Ponerse histórico. ¿No es maravilloso saber que Dios nunca hará eso? Que tus pecados están siendo constantemente quitados y separados de ti para siempre y por toda la eternidad. Y eso es asombroso, ¿verdad? Pero no es solo para ti. También es para las personas que conoces y que lo necesitan. Así que cuéntales quién es Él y cuéntales lo que hizo y diles que la única respuesta correcta a todo eso es entregar sus vidas a Él. Eso es el verdadero evangelismo. Oremos. Jesús, amado Salvador, venimos a ti. Y al reflexionar profundamente sobre esto, te damos gracias por lo que hiciste a la luz de quién eres realmente. Y oro para que estas verdades no sean solo cosas que resuenan en nuestra mente, sino que realmente transformen nuestras vidas de manera profunda a medida que nos acercamos más a ti. Eso es lo que todos necesitamos. Y todos los que escuchan mi voz aquí, los que ven en línea en el centro familiar, eso es lo que necesitamos. Necesitamos acercarnos más a ti. Así que por favor te pido que por favor hagas eso con cada uno de nosotros aquí presentes y también con todos los que están viendo este video ahora mismo. Mientras nos preparamos para cantar la última canción, que esta canción refleje realmente nuestro corazón. Que al final del día, cuando veamos la realidad correctamente a la luz de todo lo que eres y todo lo que hiciste, realmente eres todo lo que tenemos. Y si todo lo que tenemos eres tú, lo tenemos todo. Pedimos estas cosas en tu nombre.